Oh pueblo mío, escucha mis enseñanzas, abre tus oídos a lo que digo. Ministerio Llamada Final presenta Didasco, Noches de Enseñanza. Este servicio en línea está dedicado exclusivamente al estudio de la palabra. Didasco, Noches de Enseñanza. Bienvenido. Bendiciones, les habla su amigo y hermano Carlos Santos y una vez más estamos con ustedes en Didasco, una noche de enseñanza y de bendiciones. Doy gracias a Dios por la oportunidad que Él me da de poder estar con ustedes a través de esta plataforma y poder llevar el mensaje del Señor a sus hogares, a donde quiera que usted nos esté sintonizando a través de todas las plataformas digitales que el Señor nos ha permitido tener. Quiero enviar un cordial saludo a toda la audiencia, a todos los amigos y hermanos que nos están escuchando de diferentes partes del mundo. Por favor, envíe su mensaje donde nos están escuchando y denle like a este programa. Ponga sus comentarios, que va a ser de gran bendición para nosotros. Hoy tengo la oportunidad, el privilegio de poder compartir esta noche la palabra del Señor. Y quiero, antes de dar inicio, quiero hacer una oración para que sea el Señor que nos ayude, que sea el que nos auxilie y nos dé la sabiduría, la gracia para poder compartir esta enseñanza. Así que le invito para que se una conmigo y vamos a orar. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder estar compartiendo tu palabra en esta hora. Señor, te ruego que tu Espíritu Santo sea el que nos ilumine, que nos dé tu gracia, tu favor. Señor, que seas tú el Espíritu Santo dándonos esa iluminación de tu palabra y que podamos ver lo que está debajo de la letra, Señor. Danos el rema en esta hora, te lo ruego, Señor. Necesitamos el auxilio de tu Espíritu Santo. Sabemos que tú eres el maestro por excelencia. En esta hora, Señor, te ruego que nos ayudes para poder compartir, Señor, lo que has puesto en nuestros corazones y poder, Señor, llevar esa palabra que sea de edificación y de formación para el pueblo del Señor. Bendecimos cada uno de los hermanos que están conectados en esta hora, que tu visitación llegue también a sus casas, a donde ellos se encuentren, Señor, que tu gracia y tu favor sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, por los méritos de tu Hijo amado Cristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios y gracias una vez más por estar en sintonía con nosotros. Hoy, esta noche, tengo el deseo, el Espíritu Santo puso ese impulso en mi corazón para poder hablar un poco acerca de lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Es una necesidad que el pueblo del Señor seamos llenos cada día del Espíritu Santo. Pero quiero dar inicio a esta enseñanza con un verso que muchos ya sabemos, hemos escuchado, que nos han enseñado, pero me gustaría recordar un poco y poderlo verlo de una manera magisterial acerca de lo que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué consiste estar llenos del Espíritu Santo? Y le invito a que vayamos a sus Biblias, a el libro o a la carta de Efesios capítulo 5, verso 18. Efesios capítulo 5, verso 18. Y es un verso muy conocido y dice de la manera siguiente: y no os embraguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu Santo. Pablo está hablándonos aquí en esta hora, y el mensaje que se transmite aquí es a la iglesia de Éfeso. Y me gustaría hablar un poco acerca del contexto de lo que es la ciudad donde se está dirigiendo, donde está establecida esta iglesia. Éfeso era una ciudad, una metrópolis con 200 a 250,000 habitantes, que se movía un comercio, había muy fuerte en la política, pero también en la religión pagana que estaba absorbida, que estaba de una u otra manera, adoración a otros ídolos, a dioses falsos. Pero hay algo en particular, que hay un templo que se había erigido, que se había establecido,
y era un templo a la diosa Artemisa. No sé si usted ha escuchado, otros dicen que le llamaban la diosa Diana, que tenía que ver con la diosa de la fertilidad, la diosa de la casa y de la luna. Pero uno de los rituales que se hacía en este templo, y esto hace sentido lo que Pablo nos está enseñando en Efesios 5:18, era que las personas que asistían a este culto hacían un ritual de embriaguez y eso lo llevaba a una éxtasis para poder de una u otra manera recibir los mensajes de Dios. Y había un Dios en particular al que le celebraba o hacían este culto. Y descubrí, estudiando, investigando un poco la cultura, lo que era lo religioso, el paganismo que se movía en Éfeso, había un Dios que le llamaban el Dios Dionisio. Y el Dios Dionisio tiene que ver con el Dios del vino. Era donde ellos celebraban este culto misterioso al dios Dionisio. Y entonces la gente entraba en un trance y conforme iban consumiendo vino, sustancias, hasta llegar a un éxtasis y al final una posesión de ese dios pagano llamado Dios Dionisio, llamado el dios del vino. Entonces Pablo está hablando a los efesios acerca de tal vez posiblemente la gente ya tenía en su memoria, en su cultura, la influencia de este dios pagano que era el dios del vino. Y Pablo les escribe, les dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué es estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué consiste? ¿Qué dice la palabra del Señor de una llenura? La Biblia dice que estar lleno del Espíritu Santo no solo se reduce a las manifestaciones externas o carismáticas. Cuando hablamos de manifestaciones, esa palabra manifestaciones tiene que ver con el griego panerosis, que quiere decir una manifestación, una revelación clara, hacer visible, hacer evidente. Por ejemplo, una persona llena del Espíritu Santo, una manifestación externa podría ser hablar en lenguas, una manifestación externa sería ese gozo, ese júbilo, una llenura, podría ser, pero eso tiene que ver más con lo externo, como una manifestación, una revelación, algo como que se hace visible o aparente. Pero la expresión ser lleno del Espíritu Santo implica una plenitud de la presencia de Dios divina en la persona. Y me gusta mucho esta definición porque dice que transforma su conducta, sabiduría, carácter y propósito de la vida. No solo es tanto la manifestación externa, sino que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con un cambio interior. Tiene que ver con una conducta diferente, tiene que ver con una sabiduría que viene del Señor, tiene que ver con el carácter. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, tiene que ver con el carácter y con el propósito de la vida. ¿Por qué a veces estamos lidiando con problemas de nuestra conducta? ¿Por qué a veces tomamos decisiones erróneas, decisiones que los van a afectar? ¿Por qué a veces rápidamente tenemos un carácter explosivo, iracundo? ¿Por qué a veces nos encontramos sin propósito en la vida? La respuesta es porque no hemos comprendido de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. O mejor dicho, porque tal vez no sabemos lo que es ser llenos del Espíritu Santo. O posiblemente no estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora, necesitamos esa llenura. Y me fui a investigar esta palabra. Y la palabra llenura tiene que ver con una palabra en griego que es pleroma. Y su definición de pleroma, y me gusta mucho esta definición para los que hablan inglés, hay una palabra en inglés que es plétora, que quiere decir cantidad, que quiere decir algo lleno, pero en el griego es pleroma, y esto quiere decir llenar, completar, cumplir,
plenitud y totalidad. Si usted se da cuenta ahorita lo que vamos haciendo esta introducción, la llenura tiene que ver algo más interno que externo. Tiene que ver algo con uno, con uno mismo, con el carácter, con tu conducta. Dice que pleroma tiene que ver con llenar, completar, cumplir, plenitud y totalidad. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud tomamos todos. Agarramos de esa plenitud de Dios. Por eso Pablo dice aquí en Efesios 3:18, y me gusta el versículo 19, dice, y hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando a Dios con vuestros corazones, al Señor. Entonces podemos ver de que la llenura del Espíritu Santo es algo que comienza de adentro. Ahora, hay versos en la Biblia que me gustaría tocar juntamente con ustedes y poder ir caminando de la mano y poder descubrir lo que es realmente ser lleno del Espíritu Santo. Hay un verso, váyase a su Biblia, a Éxodo capítulo 31, verso 3, y me gusta mucho porque esto nos va a dar un poco más de luz de lo que venimos hablando. Mire lo que dice Éxodo 31 del 1 al 3 para dar un poco de contexto lo que quiero transmitir. Y el Señor habló a Moisés diciendo, mira, he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado, si repita conmigo, está en su casa o subraye su Biblia, si le gusta subrayarlo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios. Pero ¿en qué lo llenó? En sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Me gustó mucho esto y espero tomarme un tiempo para poder explicar cada una de estas cosas. Y quiero que vayamos viendo la luz de la palabra, que es estar lleno de Dios, que es estar lleno del Espíritu de Dios. Recordemos que Dios le pide a Moisés hombres para que van a construir el tabernáculo, el templo. Y para eso llamó a este hombre y dice que lo llenó del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, conocimiento y en toda clase de arte. Esto está muy interesante porque vamos a ver qué significa cada una de estas cosas. Dice que estar lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, inteligencia, en ciencia y todo arte, tiene que ver más, oiga, qué cosa esta, más que hablar profecías, que hablar en sanidad, sino que hacer sanidades, perdón, sino la habilidad y la sabiduría y entendimiento para edificar el tabernáculo. O sea que la llenura del Espíritu Santo no es tanto hablar en lenguas, eso es algo externo, es algo, una manifestación, como lo hablé al principio. No se trata tanto de profetizar, no es tanto de sanidades, sino una habilidad que Dios le da a este hombre para edificar el tabernáculo. Ahora, me gusta y me fui a investigar cada una de las cosas que menciona de lo que es la llenura aquí, y lo primero que se le llena a este hombre del Espíritu de Dios, dice, es sabiduría. Y esta palabra sabiduría en el hebreo tiene que ver con el significado etimológico de Holma. ¿Y qué es Holma? Holma es actuar con sabiduría, habilidad práctica basada en la percepción espiritual o experiencia. Eso es lo que significa sabiduría, porque a veces se confunde. Se escucha igual, pero es muy diferente. ¿Qué es sabiduría? ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es conocimiento? Pero sabiduría, me gusta esta definición, porque es actuar con sabiduría, habilidad práctica basada en la percepción. ¿Qué es una percepción? La capacidad de discernir más allá de lo superficial, ya sea a través de los sentidos o un entendimiento espiritual. Tener una percepción de las cosas. O sea que, en otras palabras, sabiduría tiene que ver con aplicar principios divinos a la vida real. Si usted está tomando nota, ponga ahí sabiduría
es aplicar principios divinos a la vida real. Es la capacidad de poder captar, de discernir lo que está más allá de lo superficial. Y hay un verso para apoyar esto, primer libro de Reyes habla 3:19, 3:9, perdón, y habla de lo que va a ser, lo que hace la sabiduría. Dice primer libro de Reyes 3:9, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. Pues ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y estamos hablando aquí del rey Salomón, que está pidiendo sabiduría. Una sabiduría para poder gobernar. Una sabiduría para poder, me gustó que nuestro apóstol nos ha enseñado que la sabiduría tiene que ver con las experiencias que adquirimos. Una persona se vuelve sabia con todas las experiencias que ha adquirido. Y este hombre, Salomón, pide sabiduría para poder administrar el pueblo de Dios. Sí vamos dándonos cuenta que la llenura del Espíritu Santo no tiene que ver tanto con lo externo, sino con lo interno. Y lo primero que tiene que ver una persona llena del Espíritu Santo es sabia. Está llena de sabiduría. Sabiduría, actuar con sabiduría. El sabio, dice la palabra del Señor, ve el mal y se aparta. Si usted ve que hay una situación, sabe que no debe pasar por un lugar, usted sabe que hay lugares que no podemos ir por X razón. Dios nos ha dado la sabiduría para poder apartarnos. El sabio ve el mal y se aparta. Entonces me gustó esta definición porque la sabiduría tiene que ver con esa percepción de ver más allá de lo superficial. Ahora, ¿qué significa, mejor dicho, la palabra inteligencia? Inteligencia tiene que ver con el entendimiento, que es tebuna en el idioma hebreo, y es la capacidad de discernimiento, de ver conexiones, de entender cómo funciona algo. Es la habilidad de separar lo verdadero y lo falso, es la capacidad de discernir lo que es bueno y es malo, es poder decir lo sabio y lo insensato. Eso tiene que ver con la inteligencia, la capacidad de poder discernir. La sabiduría tiene que ver con las experiencias, de ver más allá, pero la inteligencia tiene que ver con el discernimiento. Y lo voy a aplicar en el contexto del Nuevo Testamento, lo que significa cada una de estas cosas, porque están entrelazados una con otra. Hoy estamos estudiando lo que significa en los términos del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es una persona con entendimiento. Discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Discierne todo lo que es falso y es verdadero. Ahora, dice que este hombre fue lleno de sabiduría, de inteligencia, pero falta una cosa más, de conocimiento y ciencia. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué significa esta palabra? Conocimiento es el conocer, la misma palabra lo explica, saber, tener relación con, se refiere a un conocimiento adquirido tanto por experiencia o revelación, tanto como un conocimiento intelectual o espiritual. Y hay un verso que muchos lo sabemos, que dice que cuando Dios le habla a los sacerdotes de Israel, le dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Era gente que de una u otra manera habían descuidado, que habían dejado de prestar atención, que no tenían ese conocimiento del pueblo del Señor. Habían descuidado las cosas espirituales. Entonces, podemos ver aquí, y me gustó un ejemplo, voy a simplificarlo, un ejemplo con la vida cotidiana, con la vida que nosotros llevamos cada día. Y lo puse aquí en mis notas porque es bien importante. Cuando hablamos, yo lo puse en un sentido como reparar un motor de un carro. Y mire qué interesante esto para comprender lo que quiero transmitirle. Sabiduría es la aplicación justa y sabia. Es cuando usted le enseña a alguien cómo conducir
cómo manejar las reglas. Alguien que ya tiene la experiencia, que tiene 10, 15 años manejando, tiene la licencia, alguien que sabe cómo poder conducir. Bueno, puedes decir, la sabiduría tiene que ver con la aplicación justa y sabia. Enseña a otros cómo conducir un auto o también o el cuidado y las reglas que debe tener. Eso sería para definir con términos más reales, más actuales. La inteligencia tiene que ver con la comprensión profunda. Es alguien que sabe detectar una falla en el motor del carro. Él sabe que solo con escuchar detecta por qué el motor falla. Sabe que algo no está funcionando bien en el carro. Eso tiene que ver con la inteligencia, porque tiene una comprensión, entiende, puede comprender qué es la situación, lo que el carro está sucediéndole, por qué no está funcionando. Y el conocimiento es aquella persona que sabe cómo funciona el motor. Es una información aprendida. Que si me explico, sabiduría tiene que ver con la acción de poder enseñar a otros a manejar. Inteligencia tiene que ver cómo detectar una falla en el motor y conocimiento tiene que ver cómo funciona ese motor. De igual manera, si lo regresamos a los términos de la Biblia, la sabiduría tiene que ver con esa habilidad práctica de la percepción espiritual o experiencia, y entendimiento tiene que ver con la capacidad de discernir, y el conocimiento tiene que ver con lo aquello adquirido por la experiencia. Ahora, el Nuevo Testamento me enseña mucho y de estos mismos términos, pero en el idioma griego. Y me gusta mucho y lo quiero traer a correlación porque es importante que comprendamos también cada uno de estos significados. Recuerde que el tema que estamos hablando hoy es que es ser lleno del Espíritu Santo. Y miramos allá en Éxodo 3:31 que este hombre estamos hablando de una llenura, pero la llenura tiene que ver no tanto con los dones, no tanto con una manifestación externa, sino está hablando llenos de sabiduría, de inteligencia y de conocimiento. Ahora, en el Nuevo Testamento hay un verso en Santiago, capítulo 3:17, y yo sé que muchos lo sabemos y me gusta mucho este verso porque es algo que he enseñado mucho por mucho tiempo. Y dice Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, pues pacífica, amable, condesciente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación y sin hipocresía. Santiago, el primer padre en la iglesia ya en Jerusalén, nos está enseñando, dice, cuando comienza el primer verso, dice, hermano mío, si alguno esté falto de sabiduría, que la pida al Señor y Él la va a dar sin ningún reproche. O sea que la sabiduría que viene del Señor es la que él viene de Él nos va a dar esa sabiduría. Es algo que no lo vamos a obtener en una universidad, no lo vamos a obtener en algo secular, sino que este tipo de sabiduría, que en el idioma griego tiene que ver con la palabra sofías o sofos. Y esta sabiduría que viene del cielo nos ayuda a ser diestros, sabios, expertos. Es una sabiduría que viene de parte de Dios. Es el principio divino que forma el carácter, guía decisiones y refleja a Cristo. Yo mejor diría, Santiago nos dice que esta sabiduría es para poder comprender, porque a veces nos suceden cosas y no lo entendemos a la totalidad. ¿Qué es lo que está pasando en el contexto histórico de Santiago? Hay una persecución a la iglesia. Si vemos la historia, lo que está pasando en Santiago, dice que si alguno esté falto de sabiduría, dice que la pidamos al Padre, pero lo que viene hablando en el contexto es que hay adversidad, hay pruebas, hay persecución, pero a veces nos pasan cosas, a veces nos suceden cosas y no podemos comprender la totalidad. Sabe que la sabiduría sofos, la que viene del Señor, es lo que nos va a revelar, nos va a enseñar por qué nos está sucediendo tales cosas. Pero a veces no comprendemos. La mente humana no tiene esa capacidad de poder discernir.
La iglesia primitiva estaba siendo perseguida, había una persecución, pero Santiago le dice, pidan sabiduría para poder comprender los designios de Dios, para poder comprender todo lo que está pasando, cuál es el propósito de Dios de la vida de cada uno de nosotros. Y aquí dice que Sofos, tiene que ver con alguien ser sabio, diestro, sabiduría como revelada por Dios, un principio divino que forma el carácter, toma de decisiones y refleja a Cristo. Ahora, hay otra palabra en el idioma griego y me gusta mucho esta palabra porque tiene que ver con lo que estamos hablando al principio, y es la palabra phronesis. La palabra phronesis lo vamos a encontrar en Efesios capítulo 1, verso 8. Vamos a ver Efesios capítulo 1, 8. Dice que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría, sofos y discernimiento, que tiene que ver con la palabra phronesis. Pero ¿qué significa phronesis? ¿Cuál es el significado de esta palabra? Phronesis tiene que ver con prudencia y juicio moral. O sea, hay un verso en la Biblia que dice, sean mansos como las palomas, pero dice astutos como la serpiente. Esa palabra astuto también está relacionado con phronesis. Entonces, phronesis tiene que ver con prudencia, con una mente que tiene entendimiento racional, un buen juicio, un pensamiento prudente, sabiduría moral. Entonces, Efesios 1:18 es el resultado de saber cómo aplicar la sabiduría en las decisiones cotidianas con madurez espiritual. Me gusta mucho esto porque a veces hacemos cosas imprudentemente. Me recuerdo uno de los pastores de habla inglesa que estaba aquí en los Estados Unidos, y él, de una u otra manera, para enseñarles prudencia a los jóvenes, dice que llevó al grupo de jóvenes de su iglesia y los llevó a una morgue. Y algo insólito, ¿qué? ¿Por qué los llevó a una morgue? Y les enseñó los cuerpos de las personas que estaban ahí. Y les dijo, todas estas personas que están ahí murieron por ser imprudentes porque están bajo los efectos del alcohol. Y eso fue chocante para esos muchachos. Fue tan impactante ver esos cadáveres ahí en esa morgue. Pero ¿qué los llevó ahí? La imprudencia. No saber, no tener ese juicio. Y yo creo que si alguien no está yendo al Espíritu Santo, es imprudente. Entonces, espero en Dios que me pueda explicar y que podamos ir entendiendo lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Uno, tener esa sabiduría del Señor para poder comprender. Dos, ser prudente en mi vida, en mi conducta, en mi juicio, tener ese entendimiento, saber dónde ir, dónde no ir, saber qué lugar me conviene ir, qué no me conviene, qué relación me conviene, qué no me conviene, a quién escuchar, a quién no, es discernir. Phronesis tiene que ver con ese juicio. Ahora, hay otra palabra en el idioma griego que tiene que ver con esto, que es una palabra sunesis o sinesis. Y esta palabra tiene que ver con una comprensión profunda. Es una inteligencia, es discernimiento, es poner junto, es la capacidad de juntar ideas, de coordinar ideas. Eso tiene que ver con sunesis. Y hay el último significado de lo que tiene que ver con sabiduría, con conocimiento, es la palabra gnosis. Y dice que este es el conocimiento intelectual o espiritual para conocer o percibir, reconocer, experiencia, relacionar. Dice Filipenses capítulo 3, 8, y lo voy a leer para dar pie a lo que estoy hablando. Filipenses capítulo 3, 8, dice de la manera siguiente: y aún más yo estimo pérdida todas las cosas de vista al incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Y este conocimiento tiene que ver de conocer, esa gnosis, de tener esa experiencia con el Señor Jesucristo, un conocimiento revelado, no meramente intelectual, sino más bien espiritual. Recapitulando estos 4 principios del idioma griego, de lo que tiene que ver con sabiduría, con inteligencia, con conocimiento. Sabiduría, la sofía, el sofos es una virtud.
Es algo que viene de parte de Dios, que yo se lo pido a Él. Phronesis tiene que ver con una sabiduría para vivir correctamente, ser prudente. Sunesis tiene que ver con una comprensión profunda. Y gnosis es saber, un saber que transforma mi interior. Si lo vamos dando cuenta lo que significa ser lleno del Espíritu Santo. Este hombre, en Éxodo 31:3, necesitaba la sabiduría, el conocimiento, la ciencia para realizar tareas espirituales y artísticas. ¿Por qué no le pedimos al Señor esa sabiduría, ese entendimiento? Tú que me estás escuchando, pide al Señor que te dé esa gracia, ese entendimiento, ese conocimiento para desarrollar cosas en tu vida, para poder crear negocios, tener esa inteligencia para poder discernir qué es lo que está fallando, qué es lo que no está fallando. Una vez nuestro pastor nos contó un testimonio muy bonito y rápidamente se lo voy a contar porque tiene que ver mucho con la enseñanza. En una compañía había unas máquinas que habían traído de Alemania y por X razón dejaron de funcionar y se paró toda la producción. Y llegaron los ingenieros de Alemania, llegaron de otros países y no pudieron encontrar cuál fue el error, por qué no estaban funcionando esas máquinas. Pero dentro de la compañía había una persona creyente, un seguidor de Cristo, una persona temerosa del Señor y que era ingeniero en la compañía, pero en cierta manera prefirieron traer los técnicos a los que sabían de esa máquina. Pero él le dieron la oportunidad, él dijo, yo voy a acercarme y voy a poder tratar de ver qué es lo que no está funcionando. Pero este hombre dice que se fue a la parte de atrás de la máquina y se puso a orar. Y le dijo, Espíritu Santo, revélame, dame la inteligencia, qué es lo que está fallando en esta máquina. Y dice que el Espíritu Santo le habló en ese momento y le dijo, ¿ves aquel como un fusible, un brake que estaba ahí? Quítalo y ponlo de esta manera. Y se fue ese hombre, hizo tal como el Espíritu Santo le había dicho y empezó la máquina a funcionar otra vez. Y todos los técnicos, los ingenieros que han venido de Alemania, quedaron sorprendidos y dijeron, ¿cómo supiste el problema de esta máquina? Ni nosotros sabíamos. ¿Sabe qué es lo que hace la diferencia? Es la inteligencia que viene del Espíritu Santo. Si estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener esa capacidad de poder resolver problemas que tal vez otros, gente tal vez más preparada, intelectualmente no lo pueden hacer. Pero si tenemos la llenura del Espíritu Santo, Él nos habilita y nos capacita para poder ser la diferencia. Ahora, ser lleno del Espíritu Santo, hablamos que es sabiduría, es inteligencia, es conocimiento. Hay un verso en el libro de Números, capítulo 27, vaya con sus Biblias a Números, capítulo 27, verso 18, y dice de la manera siguiente, y el Señor dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está el Espíritu, y pon tu mano sobre él. Y haz que ponga delante del sacerdote Elíaser y delante de toda la congregación e imparte la autoridad a la vista de ellos. Pero me gusta lo que dice, un hombre en quien está el Espíritu de Dios. Moisés toma a Josué, hijo de Nun, un hombre en quien hay un espíritu, el ruaj, como le llaman, el espíritu, y dice que pondrá su mano sobre él. Entonces, estar lleno del Espíritu Santo, lo que yo puedo comprender, lo que pude ver aquí en Josué, es que lo capacita para liderar, ser conforme al corazón de Dios con humildad y obediencia. Una persona que está lleno del Espíritu Santo es una persona que tiene esa capacidad para poder ser un líder. Y cuando hablamos de liderazgo, hay diferentes tipos de liderazgo. Pero aquí vemos cómo Moisés pone sobre la mano y le dijo el Señor a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, hombre en quien está, que está lleno del Espíritu, y pon tu mano sobre él. A veces yo creo que necesitamos levantarnos, necesitamos tomar esa iniciativa, necesitamos tomar ese liderazgo
Necesitamos levantarnos ese sacerdocio en nuestras casas y decirle, Señor, quiero estar lleno del Espíritu Santo para poder levantarme y poder edificar con sabiduría, con ciencia, con inteligencia y poder ser un líder conforme a tu corazón, con humildad y obediencia. Hay un verso más en Isaías capítulo 11. Vamos con sus Biblias a Isaías capítulo 11 del verso 2 y 3. Y dice de la manera siguiente: y, y reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Entonces vemos aquí que estar lleno del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter. Aquí el Señor Jesús está hablando que aquí lo que está hablando es el retoño del tronco de Isaí, que estamos hablando del Señor Jesucristo, y que estaba sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, que ya lo hablamos, por eso yo me forcé para poder explicarle esto: espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor. Y esa palabra se cumple aquí con nuestro Señor Jesucristo. Y ese mismo espíritu que le llenó a él, también puede estar en nosotros. Está en usted y está en mí. Pidámosle al Señor que seamos llenos del Espíritu Santo. Entonces aquí tiene que ver mucho con el carácter sobre la carisma. Tiene que ver con la conducta que refleja el carácter de Dios. La espiritualidad genuina no se mide por señales externas, sino por obediencia, fidelidad, y es el Espíritu de Dios que el que da eso. Entonces no se trata tanto de cuántos años tenga, no se trata tanto de cuánto yo manifieste los dones, sino se trata que una persona que está llena del Espíritu Santo es obediente y es fiel. Nunca se me va a olvidar las palabras que nuestro pastor nos ha enseñado, y él siempre nos decía: Carlos, sé fiel a Dios, fiel a la palabra, nunca transgiverses en la palabra, y sé fiel al ministerio donde Dios te ha puesto. Nunca se me va a olvidar esto. Pero cuando una persona no está llena del Espíritu Santo, lo primero que hace es transgiversar la palabra, tirar los principios, rechazar la paternidad. Una persona que no está llena del Espíritu Santo, cuando está vacío, da lugar a que entre otra cosa. Entonces, el Espíritu de Dios es el que escribe la palabra en nuestros corazones. El Espíritu de Dios, una persona llena del Espíritu Santo, es una persona que es fiel y es obediente. Ahora, me gustaría, ya para ir cerrando, dice que Ezequiel 36, versículo 27, mire la promesa que nos da aquí. Vamos a ir a Ezequiel capítulo 36, 27. Vamos a ver Ezequiel 36, 27. Y dice de la manera siguiente: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y esto se cumple allá en Hechos capítulo 2, y lo hemos hablado muchas veces, donde los discípulos están reunidos en el aposento alto el día de Pentecostés. ¿Por qué Pentecostés? Porque estaban las fiestas, 7 fiestas por 7, 49 días, y el 50, que es Pentecostés, dice que ellos estaban unánimes, reunidos juntos. Y me gusta hablar de esto porque cuando viene el Espíritu Santo sobre el Pentecostés, sobre los discípulos, no solo estaban juntos, sino estaban unánimes. Posiblemente estemos juntos, estemos reunidos, pero no quiere decir que estemos unánimes. Un grupo, cuando está unánime, equivale a ser un solo hombre, un solo pensamiento, una sola visión, una sola meta. Eso tiene que ver con unanimidad. No es lo mismo estar juntos.
que estar unánimes. ¿Cómo podemos ver esa llenura? ¿Cómo podemos hacer que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros? La clave aquí es unanimidad, una sola meta, proyectándolos a una sola visión. Y dice que ellos estaban juntos, unánimes, estaban reunidos unánimes. Y de repente, con un estruendo fuerte, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Algo que marca la diferencia, la llenura, tiene que ver mucho con la unanimidad. Dice que pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis de acuerdo a mis estatutos. Eso lo dice Ezequiel 36:27. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, trata de vivir de acuerdo a la palabra. No se sale. Vive en esos principios que están ya establecidos en la palabra del Señor. Pero una persona que está vacía, que no tiene el Espíritu Santo, lo primero que hace es apartarse de la palabra. No camina dentro de los estatutos, de lo que es la palabra del Señor. Gálatas 5:22 tiene que ver mucho con lo que es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, yo creo que usted ya lo sabe de memoria, pero me gustaría leerlo para poder hablar un poco de lo que es esto. Dice Gálatas 5, una vez más en el 21 dice, bueno, vamos a leer el 22, 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Recuerda que el fruto, no dicen los frutos, el fruto del Espíritu Santo, y habla estas 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 cosas de lo que tiene que ver lo que es ese fruto del Espíritu Santo. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, cuando hablamos de una persona llena del Espíritu Santo, tiene que ver con transformar el carácter, con lo interno, de adentro hacia afuera. Una manifestación de adentro hacia afuera. Y dice aquí que el fruto del Espíritu es amor, que es el primer fruto primordial. Una persona llena del Espíritu Santo ama, tiene amor, hay gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si yo siento que estoy careciendo de una de estas cosas, yo creo que deberíamos examinarnos si estoy falto de amor, si estoy falta de fe, de gozo, de paz, paciencia. Decir al Espíritu Santo, lléname. Quiero aprender a amar. Quiero amar a otros. Estaba reflexionando un poco en esto y uno de los temas que el Señor me ha venido hablando es la iglesia del final. Y cuando leemos Apocalipsis del capítulo 2 y verso 3, habla de 7 iglesias, usted lo sabe muy bien, y cada una de iglesias marca la historia de esa iglesia de que están en Asia, 7 iglesias en Asia Menor, marcan la historia de cada una de las etapas de la iglesia hoy en día. Y la iglesia de Éfeso, precisamente Éfeso, dice que es una iglesia muy lista, una iglesia, yo estaba explicando, una iglesia que es ortodoxia. Es una palabra ortodoxia, tiene que ver con orto, algo derecho, recto, doxia con pensamiento, con opinión. Y era una iglesia muy ortodoxa, que tenía un pensamiento muy fuerte y robusta en cuanto a la estructura y la doctrina de la palabra. Ágiles para comprender la palabra. Y dice ahí Apocalipsis 2, lo estoy parafraseando, que tenían la capacidad y la habilidad de poder detectar quién era un falso apóstol y quién era un verdadero apóstol. Tenía esa capacidad de poder discernir la falsa doctrina. Eran ávidos, eran ágiles en la palabra, eran ortodoxos. Pero hay un reproche en esa iglesia. Y lo vamos a leer, me gustaría que lo leamos.
Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver el reproche que le da a esta iglesia de Éfeso. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en la mano derecha, el que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto, que es el Señor Jesucristo hablando. Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos, y has sometido a prueba los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eran gente lista, gente que sabía la palabra del Señor, gente que tenía esa capacidad. Dice, tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Y vuelvo a la carga una vez más, porque estamos hablando de la llenura. Cuando una persona no está lleno del Espíritu Santo, el primer indicio aquí es falta de amor. Y le dice, tengo algo contra ti, has dejado tu primer amor. Amor primeramente a Dios, a las cosas espirituales, a la obra, pero también amor al prójimo. Amor a aquel recién llegado, amor a aquel que tal vez ha caído, se fue de la iglesia. Tener ese amor tanto a Dios, dice, y tanto como al prójimo. Y dice, por tanto, le dice, recuerda, por tanto, dónde has caído y arrepiéntate y haz la obra que hiciste al principio, si no vendré a ti y quitaré el candelabro de su lugar. Entonces vemos una deficiencia aquí. Alguien que no está lleno del Espíritu Santo está careciendo de amor. Todo esto tiene que ver con el carácter interno de la persona. Gálatas 5, 22, 23, que habla del fruto del Espíritu, tiene que ver con el carácter. ¿Cuántos no les pedimos esta noche y le decimos, Espíritu Santo, lléname? Si hay áreas en mi vida, digámosle, transforma mi ser interior. Que el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza puedan rebosar en mí. No hay mejor cosa acercarse a alguien que esté lleno del Señor. Es una bendición. Entonces, los dones, la profecía, la sanidad y los milagros son manifestaciones del poder de Dios. Y esa palabra poder tiene que ver con dunamis. Eso es la fuerza, es la capacidad, es el tener poder para poder hacer algo. Eso tiene que ver con dunamis. Ser capaz, la fuerza del Señor. Y dice, los dones, la profecía, la sanidad y los milagros son manifestaciones del poder de Dios, pero no son evidencia definitiva de santidad o comunión con Dios. Pueden darse sin que la persona tenga el carácter obediente. Por ejemplo, Balaam profetizó sin ser obediente. Eso es algo que tenemos que considerar. Una persona puede profetizar y no quiere decir que esté lleno del Espíritu Santo. Balaam, recuerda usted la historia, cuando va a maldecir el pueblo, que quiere maldecir el pueblo de Israel, y usted sabe la historia de todo lo que pasó ahí. Pero un hombre que profetizó sin ser obediente. O sea que me gusta mucho un verso en Mateo, lo vamos a leer para ir cerrando este pensamiento. En Mateo capítulo 7, 22 y 23, mire lo que dice aquí. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, jamás os conocí. Apartados de mí los que practican la iniquidad. Entonces vemos aquí que muchos le dirán al Señor aquel día, Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Pero yo les diré, nunca os conocí. Si vamos teniendo la comprensión, el entendimiento de que la llenura del Espíritu Santo tiene que ver con el carácter de Dios,
de Cristo en nosotros. Llegar a esa estatura del varón perfecto. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo es vivir en obediencia. Pedirle al Señor que nos ayude, que nos auxilie, que podamos llevar una vida de obediencia, de justicia y humildad y sabiduría, reflejando el carácter de Dios. Es algo bien interesante y espero en Dios poder llegar al corazón y poder que el Espíritu Santo sea el que nos hable hoy en esta hora. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo no se trata tanto de profetizar ni de hablar lenguas, de manifestaciones externas. Son el efecto, son la manifestación de Dios. Pero lleno del Espíritu Santo tiene que ver mucho con el carácter de Cristo en nosotros. Es vivir en obediencia. Una persona que está llena del Espíritu Santo es obediente. Se sujeta. No es insujeta. Si alguien no se quiere sujetar es porque ese necesita ser lleno del Espíritu Santo. Es una persona que practica la justicia, que es justo. Y me gusta mucho la humildad, que practica la humildad. Aprende. Recuerda lo que estamos hablando acerca de lo que es sabiduría, inteligencia, conocimiento. La humildad, el pastor nos estaba enseñando la vez pasada, que la humildad es algo que se aprende. Si yo pudiera decirle, Señor, ayúdame, dame la humildad, lléname de humildad, quiero ser el hombre más humilde. Eso no es posible. La humildad es algo que se aprende. Jesús nos dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Entonces, el carácter de Cristo en nosotros me enseña a ser obediente, a practicar justicia, a ser humilde. Y a veces vamos a tener que ser tratados para llegar a la humildad. Yo puedo ver en la Biblia muchos ejemplos, rápidamente tocar a Moisés. Un hombre que se crió en las cortes del rey, un hombre que tenía el conocimiento de Egipto, la mejor universidad de Egipto, la mejor comida, el banquete del rey, un hombre que fue formado mentalmente, físicamente, emocionalmente como un rey. Pero dice que fue llevado al desierto por 40 años para trabajar su carácter. Y llegó a ser el hombre más humilde, se dice. A veces las pruebas, a veces las circunstancias nos hacen desinflarnos un poco. A veces eso nos ayuda a moldear el carácter y llegar a ser humildes. Pidámosle al Señor esa llenura y que no se nos olvide la humildad. Sabiduría. Hablamos estos elementos, los raíces etimológicas, así como el hombre que construyó el tabernáculo, que tenía la sabiduría para poder diseñar, para poder construir el tabernáculo. Vimos los ejemplos de cada una de esas cosas. Hicimos la comparación incluso en el Nuevo Testamento, lo que significa Sofía, Fronesis, Sinesis, lo que significa cada uno de esas de sabiduría. Una persona que está llena del Espíritu Santo manifiesta, tiene ese control, ese dominio, esa prudencia. Y eso tiene que ver mucho con la sabiduría. Y de esa manera yo reflejo el carácter de Dios. Cuando la gente me ve a mí, que vea el carácter de Cristo. Los dones son signos del poder de Dios. Pero el verdadero sello del Espíritu es una vida conforme a la palabra, escrita en el corazón y en una transformación del carácter. Pablo nos enseña algo tan interesante, dice, porque con Cristo estoy juntamente crucificado, mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Qué es lo que necesitamos a veces? Crucificar el hombre viejo y dejar esa naturaleza humana antigua
y llenarnos del Espíritu Santo para que nosotros podamos manifestar el carácter de Cristo. Para ir cerrando, me gusta mucho la historia de los sacerdotes allá en el tabernáculo con Moisés. Aquellos hombres que tenían el privilegio de estar ejerciendo los sacrificios. Y cuando ellos entraban al tabernáculo, cuando estaban con el incienso, cuando estaban con el aroma, con el perfume, se impregnaba tanto en sus ropas. Y después que terminaba su servicio, su tiempo, salían a caminar el pueblo como una persona común y corriente, porque ellos tenían familia, salían y la gente los identificaba por el olor, el perfume que desprendían ellos, su carácter, la gracia de Dios que estaba en ellos, la humildad que había en ellos. ¿Será que nosotros necesitamos cuando vayamos a un lugar que desprendamos el perfume del Espíritu Santo? Que sea Él, que vean en nosotros a Cristo. Que no vean a Carlos, al hombre viejo, sino que vean a Cristo, que puedan acercarse a usted y poder agarrar de usted un consejo. Porque veo en usted una persona sabia, veo en usted una persona prudente, que puedan acercarse a usted y poder tener esa dirección. Qué bonito sería cuando una persona está llena del Espíritu Santo. Su carácter habla más que 1000 palabras. Su forma de conducirse, su conducta habla que 1000 palabras. Entonces, para cerrar, ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con la presencia, la plenitud, que es pleroma. Yo lo estaba explicando. Llenar, cumplir, plenitud y totalidad de Dios y del Espíritu Santo en nosotros. La llenura del Espíritu Santo tiene que ver con esa plenitud y la presencia divina en la persona que transforma, uno, su conducta, su sabiduría, su carácter y propósito de la vida. Ser lleno del Espíritu Santo equivale a una persona, allá como lo miramos en Éxodo 31:3, una persona que tiene la capacidad para poder realizar tareas espirituales y seculares. Posiblemente hay gente más capacitada intelectualmente, pero una persona que está llena del Espíritu Santo tiene sabiduría, pero tiene la inteligencia que viene de parte de Dios para poder discernir, para poder ver más allá de la que todo mundo ve. Lo miramos en Éxodo capítulo 31:1. Una persona que está llena del Espíritu Santo es aquel que despierta en el liderazgo, así como lo vimos en Números 27:18. Josué, hijo de Nun, en quien había en él un espíritu, dice, pon tu mano sobre él, y este hombre vino a ser un líder. Despierta en esa persona un liderazgo. Y vimos en Isaías capítulo 11, 2 y 3 que ser lleno del Espíritu Santo tiene que ver con estos atributos divinos: espíritu, sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor del Señor. Hablamos que la espiritualidad no se trata de cuánto tiempo tengo en el Evangelio. No se trata de cuánto yo hablo en lenguas y manifieste dones, sino obediencia, fidelidad. Eso tiene que ver mucho con la llenura del Espíritu Santo. Una persona que está llena es fiel. Una persona que está llena es obediente. Y también estuvimos hablando acerca de que una persona que está llena del Espíritu Santo camina dentro de los estatutos de la palabra del Señor. No se aparta. Vive bajo los principios. Ahí está, el escrito está. Ahí está todo lo que necesitas saber. Una persona, el Espíritu Santo, Gálatas 5, 22, 23, habla que se forma el carácter, y hablamos los 9, el fruto del Espíritu Santo. Recuerda que hablamos del amor, del gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Una persona llena manifiesta el carácter de Cristo
en su vida. Ven en Él a Cristo. Ven en Él con su conducta, con lo que practica. Vive lo que enseña, lo que predica. Vive lo que está practicando. Eso es estar lleno del Espíritu Santo, transforma el carácter. Tiene que ver con no solo con evidencias definitivas de santidad o comunión con Dios, sino que una persona que está llena del Espíritu Santo es aquella que vive en justicia, humildad y sabiduría, reflejando el carácter de Dios en su vida. ¿Qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué es el mensaje del Señor? Efesios 5 dice, vamos a cerrar como comenzamos. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino. Hablamos del entorno espiritual y contexto histórico de lo que estaba pasando en Éfeso. Un dios llamado el dios del vino, Dionisio, que hacían actos, que hacían ceremonias, rituales, y posiblemente muchos de estos de esta iglesia de Éfeso venían de esa idea, de esa cultura, de esa liturgia, de ese culto a ese Dios. Y Pablo les manda un mensaje y le dice, no se llenen de vino, no se embriaguen con vino, en el cual hay disolución, sino más bien sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos, pletos del Espíritu Santo. Y el resultado, hablando entre vosotros con salmos, himnos, cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Claramente vemos ahí lo que estaba explicando. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? Hoy puede ser la oportunidad. Levanta tu mano y dile, Señor, yo necesito esa llenura en mi vida. Necesito reflejar el carácter de Cristo en mi vida. Necesito esa inteligencia, esa sabiduría para poder tomar decisiones en mi vida. Que sea el Señor que te bendiga y que el Espíritu Santo te llene en esta hora. Damos gracias a Dios por esta enseñanza y que sea Él que selle esta palabra en sus corazones y que pueda ser rema en cada uno de ustedes. Así que la paz del Señor, que el Espíritu Santo nos ayude y que sea Él llenándonos del Espíritu Santo. Gracias a cada uno de ustedes, que el Señor les continúe bendiciendo y nos miramos a la próxima. Así que el Señor les bendiga, que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes y nos miramos una vez más en Noches Didasco, donde vamos a estar enseñando de estos temas acerca de lo que es la palabra del Señor. Bendiciones. Ministerios Llamada Final agradece que nos hayas acompañado. Conéctate el próximo martes a las 7:30 p.m. para seguir estudiando la palabra de Dios. Didasco, Noches de Enseñanza. Hasta la próxima.